Llevo mi leña al bosque a emboscarme sin perdón. Le pongo nombre a la fuga, emboscadura mi canción. Contemplamos herido al tiempo, la libertad se desnuda al hablar. Y en la mesa del último intento baila la sombra de lo singular. Y ahora, para dar inicio a la mejor parte de esta sesión, voy a invitar al maestro Óscar Jairo González. Un aplauso para Óscar. Alegría, Óscar. Bienvenido, maestro. Gracias. Yo digo que me siento hablando con Lucrecio y luego exploraremos el por qué. Tenemos unas preguntas planeadas. Así que si yo me permito mirar el celular, no crean que es porque esté hablándome con un amante que no tengo. Pero las amantes siempre son espirituales, Óscar. Hoy vamos a hablar contigo, que tanta alegría nos has dado en el camino. Quiero comenzar haciendo el contexto. Nuestro objetivo en el Taller del Zorro es hablar sobre creatividad y dejar un legado en la ciudad de Medellín con diferentes artistas hablando sobre la materia de su arte y grabando este podcast en la Casa de Letras La Emboscadura. Así que les agradezco por estar con nosotros. Vamos a tener muchos más artistas acá y ahora que está Óscar, el objetivo de hoy tiene otro, o sea, son dos objetivos. Hoy vamos a través del diálogo con él, hacer una metáfora, un ejemplo de la enseñanza, de la maestría, de qué es ser maestro del arte y maestro de esa creatividad de la que hablábamos. Entonces hoy tenemos dos objetivos contigo, así que bienvenidos. Voy a hacerte una pregunta pensando en los poetas del mañana, que son los poetas del hoy, maestro. ¿En qué momento piense en el Óscar Jairo que tenía 14 años, 15 años, 16 años? ¿En qué momento usted decide estudiar una carrera como filosofía y letras? ¿Y por qué? ¿Usted por qué se metió en eso? Empecemos por ahí, con los taches arriba. Eso es como no es saludado, ¿cierto? Vamos a saludar a tu público. Más que quedé ahí como en shock. Entonces eso es lo que causó que no les saludara. Yo les saludo desde esta noche aquí en el Encanto para hablar del encanto con K, encanto de la vida, ¿cierto? O sea, kantianamente hablamos. Un ser humano no necesita ser filósofo, tener el título de filósofo, sino un ser en sí mismo que trate en su vida de poseerse a sí mismo como tal. Porque en la posesión, o el sentido de la posesión, están todas las tareas que un ser humano puede hacer. La posesión es el furor del que hablaba Marsilio Ficino en De Amore y de Amore. El furor, pues obviamente que es aquello con lo que se vive. La vida entonces es un furor que está contenido siempre en la inextinguible manera de uno sentirse siempre en un inmenso arrebato de la vida, en ese poder revelador de ser un ser arrebatado por el misterio. Entonces, el saludo también es un misterio, porque uno no sabe nunca
a quien saluda cuando saluda, sino que tendríamos que trascender esa relación tan absolutamente inocua, ¿cierto?, formal, que ha sido indudablemente llevada al extremo de la muerte. Cuando uno le dice a otro, yo te saludo, el otro debería inmediatamente vibrar en el vértigo insaciable de recibir un saludo del otro. Yo te saludo, y sería como una conmoción extraordinaria, pero ya hemos reducido también el saludo a la convención. Paréntesis, no quiero hablar del saludo nazi, para nada. Cierro el paréntesis. Y nosotros acá comenzamos in media res, o sea, en la mitad del cuento, precisamente porque el saludo ya lo hicimos de abrazo a la entrada. Ahora sí te pido que pensemos en el Oscar Jairo en perspectiva, después de estos más de 40 años de entrega al arte, a la educación. Ese muchacho, ¿por qué eligió estudiar filosofía y letras, Oscar? ¿Qué pasaba por la cabeza de ese pibe? Bueno, no es tanto como Silvio, quizás cada quien sabe cómo decidió su destino, ¿cierto? Bien, uno dice o se dice a sí mismo, quiero hacer esto, deseo hacer esto, me moveré de esta manera en el mundo, querré hacerla, y evidentemente establece como dónde es que se hace, cómo se hace, con quiénes se hace y cuáles son los medios para hacerlo. Quiero decir, el medio universitario donde se debe hacer o donde se tiene que hacer. Pero realmente a mí nunca me interesó saber si yo estaba en un medio académico o no. Yo nunca he estado en eso de una manera inclinada, sometida, establecida como en el medio académico. Siempre he tratado de mantenerme, inclusive sin necesidad de esos medios donde se hace esa formación. Porque mi formación y mi decisión proviene más del instinto estético, de mi sensibilidad estética, que bien habría podido desarrollar, relacionar, evolucionar en ella sin necesidad de ese medio o de esa herramienta que te da a ti ese estatus, ¿cierto? Que te da un estatus. Entonces, yo nunca consideré que tendría estatus. Es más, no poseo estatus en este momento de nada, sino que nos hacemos, o me he hecho alrededor de eso, en una condición de disidencia constante, de no condicionar mi visión del mundo y mis consideraciones a tener que estar en un medio académico determinado que me dé o me proporcione un estatus o un poder que no necesito de ellos, sino que yo mismo poseo ese poder y ese estatus, yo mismo puedo dármelo. Esto resultará excesivamente pedante, maestro, pero a mí me fascina la pedantería como estética de la rebelión. Maestro, entonces en Panóptico, veamos en retrospectiva, esos 40 años, nunca decide nada, pero sí había un Oscar chico, sí había un Oscar que dijo alguna vez que quería ser cuando fuera grande. Convengamos que el camino es una sucesión de pasos y de elecciones. Entonces la pregunta, que es muy fácil de responder, el niño Oscar, ¿qué respondía literalmente a la pregunta, ¿qué quiere ser usted cuando grande? ¿Qué respondía, maestro? ¿Qué se acuerda usted de ese niño que respondía naturalmente, sin tanto bachelato? No, yo no. ¿O con mucho bachelato? Cuando me la hiciste y la veo aquí de primero en mi cuaderno, la primera dice cómo quería ser, cuándo decidí ser. Bien. ¿Puedo hacer un desvío, una deriva? Por supuesto, siempre lo haces. Bien. No es necesario que pidas permiso. No, pido permiso para pedir permiso. Permiso concedido, maestro. Es tuyo. Hace más o menos un año le hice una entrevista a una de mis extraordinarias miembros de mi comunidad académica en formación. Paréntesis, yo nunca he tenido estudiantes, ni alumnos, ni discentes, ni discípulos. Cierro el paréntesis. Yo formo con quienes están en medio de mis cosas, de mi tarea de comunicación,
contratada, porque eso es una comunicación contractual, es una comunicación contratada que no sé cómo la hice, que todavía no sé cómo la hice durante 40 años, uno hablar por contrato. Es una cosa demencial para que lo sepan. Y más cuando el contrato es lo que está estableciéndose de manera determinante sobre las relaciones que yo quiero incidir en la transmisión del conocimiento. Entonces eso es tremendo, ¿cierto? Me deberían, por lo menos en la universidad, llamar y condecorarme, ¿cierto? Con una silla eléctrica. Acá lo estamos condecorando. Bien, entonces decía que hace un año entrevisté a mi miembro de la comunidad académica en formación, miembros de la comunidad académica en formación. Con esos son los que yo traté durante 40 años. Entonces, Johanna López, exalumna como los que están aquí, y esta noche, después de un año, antes de venir para acá, abro mi Messenger de Facebook y estaban las 19 respuestas a las 19 preguntas que le hice hace un año. Y ella me indicó, señaló: no crea, profesor, que había olvidado sus preguntas. Punto. Yo le contesté: yo tampoco las había olvidado, Johanna. ¿Y ella qué dice en una de las preguntas? Dice: yo me formé o me hice un artista o desarrollé mi sensibilidad cuando leí a Tim Burton. ¿Cierto? O sea que allí, Silvio, está contenida en esa fracción, momento de la respuesta, está contenido el carácter, está contenida la esencia, la substancia, la evolución y el desarrollo de su formación. Ella podría decirlo, ella puede decirlo, como tú también pudiste decirlo cuando hicimos el libro de signos y fotones. Y hablaremos de y eso. tú indicaste también maravillosamente allí que tú estabas hablando de la luz desde lo que en tu tarea de formación estabas conociendo, abordando o accediendo a Dante Alighieri y James Joyce en sus libros. Yo recuerdo muy bien esa respuesta, para que no crea que a mí se me olvidan las cosas y todo lo cobro. Jamás. Con la camilla, como dicen, ¿no? Entonces voy a responder pues así. Por favor, siquiera para el ejercicio del evento, siquiera responda alguna pregunta, si quiere. Yo estaré igual muy paciente para el paciente. Entonces, bueno, bien, ¿qué quería hacer el niño Oscar? ¿Qué sí. decía? ¿Astronauta? No, ¿qué decía el niño Oscar? Bueno, estaba en un medio donde los padres tenían un dominio sobre uno. Ellos me consideraron que yo iba a estudiar Derecho. Okay. Ciencias políticas, eso no se llamaba en ese entonces ciencias políticas, solamente Derecho. Y mi papá causó como mucho esa relación y estableció mucho poder sobre mí para decidir eso. Cuando estaba en el 4º año de Derecho en la Universidad de Medellín, donde terminé mi carrera académica de profesor, no saben lo que sentí cuando me contrataron allá para ser profesor, que había sido estudiante anarquista totalmente. Me retiré en el cuarto año, y porque sentí cuando estaba haciendo eso que eso no era lo mío, porque los salones en la universidad, en la facultad de Derecho, eran muy feos, la arquitectura no me gustaba. No fue porque no fue porque no quisiera, no es que eso era feo, era muy feo. Entonces, es cierto, eran condenados, ¿no? La estructura, la cuadratura, la cuadrícula era. Entonces, bien, ahí comenzó todo, ¿no? Entonces decidí no hacer esa tarea y ya me rebelé y me fui a estudiar filosofía y letras. Entonces, pues yo tenía conocimiento, había leído muchos, ¿no? Los filósofos que había en esta ciudad maravillosa, esta ciudad tentacularmente poderosa para mí, ¿no? Yo sin esta ciudad moriría. Sin esta ciudad no podría hacer ni haber hecho absolutamente nada. Me fascina en todos sus órdenes, sus caos, sus turbulencias, sus tumultuosidades. Entonces, ya respondida ahí, comencé a estudiar filosofía y letras y sentí que me realizaba un poco más en el carácter y en el orden político de la filosofía y en la filosofía política, porque me interesaba en ese momento mucho más que la filosofía, la política.
Entonces, que considere que la filosofía podría contribuir a que mi pensamiento político fuera más poderoso. Pensamiento político en el sentido de la praxis, en el sentido de la acción y en el sentido de la construcción de comunidades, de seres humanos hacia esa totalidad aristotélica del bien común. Maestro, pero en los últimos 35 años se ha dedicado a la estética, a la fruición de la palabra, de la imagen, del canto, del duende. Le hago una pregunta, ya metiéndonos a la cuestión de la creatividad. Pensemos en un joven que haya leído mucho. Vamos a darle consejos a los jóvenes artistas. Sí. Que haya leído mucho, que se sepa los poemas que ama de memoria, que quiera escribir, pero cuando se pone a escribir no le sale nada, que de pronto dice esto es horrible, que solamente puede hablar de sí mismo, que no encuentra temas. ¿Qué consejo le darías, maestro, para que alce un poco de vuelo con su propia escritura, su creatividad? Me hacen recordar ustedes esta noche a uno de mis maestros en la filosofía política o el pensamiento político, poético. Es que la política es una poética, ¿verdad? ¿Decirlo? Sí, maestro. Bien. No debe coincidir en nada de lo que yo le inquiera con nosotros. No, puede decirme no. Sí, maestro. Entonces, recuerdo en el libro de meditaciones sobre la vida de Robert Nozick, filósofo de la Escuela Pragmática Norteamericana, que en el último capítulo de su libro Meditaciones de la Vida, en 3 renglones me iluminó, me reveló realmente lo que me ocurriría o lo que ocurriría a mi vida de ahí en adelante tras leer a Robert Nozick, que había escrito un libro que había leído antes que se llama Estado, Utopía y Anarquía. ¿Sí? ¿Se acuerda de Robert Nozick? Wow, una maravilla. Y entonces en ese último capítulo de 3 renglones dice: como nadie sabía que yo era filósofo, opté por enseñarle a todo el mundo que lo era. Para el efecto, entonces, tomé un libro de Platón y lo llevé en mis manos. Me subí al metro y todas las personas que estaban en el metro observaron, miraron el libro que yo leía. Entonces todo el mundo supo que yo era filósofo. Eso es maravilloso, ¿no? Bien, hermoso, ¿no? Sí, maestro. Todo el mundo sabía. Entonces, ¿a qué vamos con la estética? ¿Cierto? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que queremos hacer saber al otro? ¿Desde dónde queremos hacer saber al otro lo que uno hace o lo que uno es? Entonces, cuando me estás inquiriendo sobre qué hacer para poder escribir, desarrollar creatividad, sí, etcétera, un chico que diga, no Dios sé, santo, quiero ser artista, tengo muchas lecturas, me sé de memoria los poemas de Silva, pero nada que yo haga me parece que tiene ni un motivo ni nada. ¿Qué consejo le puedes dar? Hemos tenido acá gente que da sus consejos. Quiero escuchar el tuyo. el mío sería que, primero, que no intentara nunca conocerse a sí mismo, porque estaría totalmente equivocado y eso fracasaría rotundamente, quebraría rotundamente su deseo de escribir. Okay. La escritura no sirve para conocerse uno a sí mismo, la escritura sirve para la escritura. La escritura en sí misma es la que contiene la escritura y está escrito. Bien, lo que está escrito es lo que está escrito. O sea, dos, que se propusiera constantemente de hacer tentativas de provocación sobre sí mismo. O sea, lo que mi maestro von Mr. Fugler llamaba el verdad-error, ensayo-error. Y que ensayara entonces en todo momento, ¿cierto? Ensayara en todo momento, que ensayara en todo momento cómo podría hacerlo. Tercero, que concibiera que el mundo de la naturaleza en el cual está es el mundo que será también inevitable, irrevocablemente destruido. O sea, que tuviera una conciencia total sobre el desastre del destino de la humanidad y que pudiera rebelarse contra la destrucción de ese destino de la humanidad que está en él, o que es de él, o que podría pertenecer a él. Entonces, como que él mismo sintiera que es un libro, que él mismo es un tratado, que él mismo, viviendo como vive,
ya es leído por otros. Todo ser humano es leído por otros. Todo ser humano es un libro que se puede leer, es un tratado que se puede leer por otros. Entonces, no necesariamente tendría que escribir o escribirse. Tapo, un aplauso. Maestro, muchas gracias. Me voy a saltar unas preguntas para ir a una que tenía planeada. ¿Por qué? Porque en el ejercicio docente y teatral, en el ejercicio del ser, el ser se presenta. Y quienes nos metemos a estudiar filosofía, humanidad, nos metemos mucho a pensar que el ser es ideal y es lo que uno pretende del ser en sí. Pero el ser es aparecer. Y nadie se equivoca cuando al verlo a uno dice, ese es un idiota, porque le ve la cara de idiota. Ahora bien, cuando uno lo ve a usted, desde hace muchas glaciaciones, sí, pero usted es un dandy. Y considero que además es prácticamente profesor mejor vestido de la Vía Láctea. Si hiciéramos un concurso, lo ganaría el concurso. Yo quiero que usted, para dinamizar este momento, antes de pasar a otras preguntas, ¿por qué no nos da un pequeño monólogo sobre la importancia de la moda en el sentido ético y estético de la praxis docente y teatral que usted ejerce, maestro? Y luego seguimos a unas preguntas más conceptuales, porque la gente se merece este momento de divertimento artístico suyo. Un monólogo, ¿por qué no se improvisa un monólogo sobre qué es ser dandy para usted, maestro? ¿Por qué viste así tan bello? Una vez yo fui a una... yo una vez fui a una reunión de profesores con usted y al lado había un colega que estaba en bermudas y se estaba como siempre, así, vestido así. Siquiera unos 30 segundos. Maestro, ¿qué significa para usted mostrarse ante los demás con ese pudor? Es bien interesante lo que nos propone Silvio, a través un poco de la forma o de las formas, de las maneras que uno tiene, que están sí contenidas en una estética. Había en mí una necesidad de mantener un etos, ¿cierto? Había mantener mi etos en relación con cómo me presento, ¿no? Cómo me exhibo, porque tenía muchos problemas siempre con el exhibirme, con el mostrarme. Entonces, yo nunca quería haberlo hecho. Bien, las condiciones mismas de la vida me llevaron a presentarme, a exhibirme, a teatralizarme, y allí encontré nada más y nada menos que el teatro. Y el teatro me proporcionaba como mostrarme, exhibirme. Nunca he hecho teatro. Yo poseo otros seres maravillosos que lo hacen por mí, otros seres y seras maravillosos que lo pueden hacer por mí, que lo hacen maravillosamente bien. Paréntesis, yo los mando a hacerlo, cierro el paréntesis, bien. No crean que es así como tranquilo, no, yo los mando a hacerlo, luego en paréntesis. Y los está mirando. Y poseo el poder para hacerlo con ellos, ¿no? Entonces, eso me proporcionó exhibirme ya en el medio académico, mostrarme un poco como era, y consideré que no podía ser de otra manera, sino de una manera de el dandy. El dandy como Charles Baudelaire, el dandy como el dandismo parisino del S-19. Entonces, un poco eso lo necesité, y cuando sentí que era ese man quien se presentaba ante los otros, que se exhibía, siempre lo realizo de esa manera totalmente contundente, que me hace sentir extraordinariamente bien. Y Helo, mi esposa, es quien también participa, me determina, me domina, me posee, me manda, me condiciona a hacerlo, porque ella no toleraría que yo fuera de bermudas a la universidad. Y entonces, hace bien. Para nada. O sea que sí soy dominado. Yo concibí en mi vida una cantidad de dominio que le concedo a ella, pero es una cantidad más o menos proporcional.
a la tarea que ella hace, no es una totalidad de la dominación o del sometimiento. Yo le destino una cantidad de dominación de ella sobre mí, que la necesito, ¿no? Si no, no podría hacer absolutamente nada. Me parece muy bien que se hubiera metido la historia esa tan berraca. Adelante, cuente la historia, maestro. Bien, recuerdo una vez iba a hacer una entrevista a un escritor, poeta de la ciudad. La editora o el editor con el que iba, me proporcionó ser el medio para hacer la entrevista a este poeta ya ochentón. Paréntesis, los viejos son muy problemáticos a veces, cierro el paréntesis. Y entonces se metió por ahí. Sí, a veces me cansan, me extenúan demasiado. Yo nunca soy viejo, entonces nunca seré. Forever young. Un aplauso para Oscar. Bueno, entonces termino la historia. Sí. La editora, el editor, ¿saben qué me solicitó? Que el poeta le pedía el favor de que yo fuera sin corbata a hacer la entrevista. ¿Cómo se les hace? Libro tan lindo que se quiere poner también la corbata. ¿Saben qué hice? Llevé 5 corbatas. Me puse 5 porque él ya ha dicho que una, ¿no? Pero llevé 5 y le dije, querido, con 5 me recibes, me escuchas y hablamos. Y te recibió. Me recibió y hablamos maravillosamente. Este poeta murió en el año 2016, antes que yo. Como es evidente. Vamos a pasar ahora a otra pregunta. Maestro, acá hablamos sobre las asociaciones, porque el Taller del Zorro es sobre creatividad. Y las asociaciones no las pensamos como una empresa, no, sino cómo se asocia un artista para terminar su obra, para llevarla a cabo, con quién la discute, con quién la debate. Usted tiene 2 facetas, una la de antólogo y la otra la de revistólogo, por hablar así con el léxico de Lelutier. Y en su faceta de revistólogo tiene un emprendimiento monumental que es la revista Punto Seguido, con la cual se asocia con un grupo de colegas. Cuéntenos, por favor, estamos hablándole a los poetas del mañana, que son los poetas del hoy. Si tú quieres hacer una revista, bueno, ¿cómo se asocian ustedes en Punto Seguido? ¿Cómo lo hacen? Sí, eso es también un resultado de unas metódicas, de una tarea que se hace también en cuanto que primero siempre consideré que en mi vida, después de un momento, mi conocimiento, ese conocimiento lo pueden poner entre comillas también porque siempre se está haciendo, pero en un momento determinado consideré que si yo tenía ese conocimiento, ¿cómo podría distribuirlo a los otros? Y si los otros no les quería tanto o no me interesaba tanto como comunicarlo, entonces me inventé la metódica de la transmisión del conocimiento desde las sensibilidades turbulentas o turbias del deseo. ¿Sí consiguieron eso en sus vidas, cierto? De las sensibilidades turbias y turbulentas del deseo. Sensibilidades turbias y violentas. Del deseo. Entonces dije, bueno, hay una comunidad que no ha escuchado nunca el conocimiento nuestro desde esas turbulencias del deseo, ¿no? No era comunicar, Silvio, ¿cierto? Sino desde la aritmética. Claro, porque había una matemática de las sensibilidades, hay una química de las sensibilidades también, que son las que quizás tenemos que excavar, buscar, mediar, provocar, extraer, incitar. Es que no tenemos ese movimiento de la provocación. Yo sí. Entonces, ¿cómo lo iba a comunicar a los otros? Entonces me inventé la transmisión de la construcción de la masa tentacular sensible, crítica, para poder hacerlo y concebir con los otros que ellos me estaban escuchando en eso que hacíamos desde su construcción también de masa tentacular de sentido estético y crítico. Entonces, la transmisión de ese conocimiento se resolvía en nuestros mundos, en nuestras mediaciones y en nuestras intensidades del yo. Entonces, concentrados en el yo, pudimos hacer la transmisión de conocimiento. De ahí que, entonces, considere que los otros sí estaban preparados para escucharnos, que los otros no eran idiotas, ni imbéciles, ni estúpidos, ni bobos, ni huevones. Me gusta mucho sino que esto. yo era el que tenía ese problema, y que la idiotez, la imbecilidad y la estupidez estaban en mí.
Y Pasa entonces mucho me en dice el Dios artista contra que cree eso. que los demás son tontos. Bien, que los demás Sí, el están artista muchas equivocados. veces cree que nadie me entiende porque nadie piensa, no, No. y todo el mundo quiere es escucharlo Sí, a él, no, y lo tienen que escuchar es a él. y lo quieren escuchar. No, es cómo nos hacemos escuchar desde el otro, en lo que el otro es, en lo que el otro tiene, en las membranas sustanciales que el otro tiene, en las oquedades, los intersticios de la duda, de la incertidumbre o del miedo que el otro tiene, y así podrá escucharnos a nosotros. Entonces hablé con el otro para relacionarme con otro, como mi construcción ahora es de relaciones o interrelaciones. Entonces, ese otro, ¿cómo lo relaciono a mi mundo? ¿Desde dónde lo derivo a mi mundo? Pero con la condición totalitaria, radical, intolerante de que el otro tiene que traer un mundo al mío. Si no trae un mundo al mío, no podemos tratarnos ni tener relación. Eso lo hice en los medios académicos. Y aquí tenemos quienes, miembros de esa comunidad académica, pueden dar testimonio de que esa tarea se hacía de esa manera. Y se hace. Y usted tiene la faceta de revistólogo y de antólogo. Sí. Porque se le ocurre de repente hacer un libro sobre los fotones, el movimiento de la luz, y llama a 15, 20 escritores y les pone la tarea de escribir sobre este tema, y termina usted también invirtiendo, me imagino yo, los desayunos, haciendo un libro hermosísimo, donde muchas personas hablan sobre lo que usted les propone. Al cual él me invitó, el maestro me invitó a escribir, se llama De signos y fotones de las temperaturas de la luz. Y pueden encontrar los lectores el testimonio, por decirlo de alguna forma, de muchas voces sobre qué representa esto en su arte. La pregunta es la siguiente, que sé que no me va a responder, pero yo cumplo con hacerla. ¿Cómo le nace a alguien una idea creativa de este estilo? O sea, usted como antólogo, ¿en qué momento dice, bueno, ahora voy a engrupir a 20 artistas para que escriban una página y media sobre la luz y el movimiento de la misma, de la luz, ¿no? Sí, eso está, Silvio. Por favor, un chispazo para los pibes. Preguntas que me haces y que me anexaste, maravillosas, serán también un tratado de la brevedad de la vida, un tratado senetiano cuando las responda por escrito. Y de libre comercio. Bien, entonces, cuando decido hacer cosas con los otros, revista Punto Seguido, yo había hecho ya en el año 1986 un intento de hacer una revista que se llamaba Cantidad Hechizada. El próximo año cumplimos 40 años de haber hecho esa tentativa. Paréntesis, nos embargaron el apartamento y todo, etcétera. Cierro el paréntesis para que sepan cómo hemos hecho las cosas, cómo se hacen las cosas, cuando es la vida la que manda a hacerlas, cuando es la vida la que ordena hacerlas. Y entonces, con esos otros, la revista Punto Seguido y otras, básicamente nuestras relaciones son de carácter crítico, destructivo, constructivo, en cuanto que nadie ha formado allí un movimiento, nadie es más que nadie en esta tarea, todos conectamos en ciertos momentos medulares, nucleadores de la tarea para hacerla, y cada uno hace su vida. O sea, yo no soy miembro de esa comunidad, nunca lo he sido, y como tal he tratado de mantenerme con ellos en que cada uno, desde su yo, sus principios, sus estéticas, sus demencialidades delirantes, sus hilaridades o febrilidades estéticas, pueda intervenir y hacer lo que tienen que hacer allí. Entonces, eso no es un movimiento en absoluto, sino que cada uno hace su tarea y concurrimos a ese resultado maravilloso, poderoso de la revista, y de hacerla tanto con artistas de la ciudad como artistas internacionales que invitamos a participar en ella. Entonces, a tu pregunta, cuando hacemos el libro, o hacemos libros con otros, que son estos libros de compilación, de antología, se me ocurre un tema y le escribo a 80, 100 escritores, artistas, músicos, teatreros,
Y algún zorro cae. Y algún zorro cae en la emboscadura. Maestro. Eso es una tarea de la emboscadura para que sepas. Y entonces, claro, entonces ellos ya los involucro a esta tarea y hacemos un libro como para cada uno, que cada uno pueda tener ese libro maravilloso sobre cada uno de los temas que les presentamos, que les proponemos y sobre el cual hacemos unas tentativas que ni ellos mismos, los artistas, habrían concebido hacer en sus vidas. Entonces hacemos una comunidad momentánea, poderosa, que queda determinada, queda instalada en la historia de la creación, sin más. O sea, poderosamente, porque este libro lo puede continuar haciendo el que quiera hacerlo. Es más, puede quedarse con las preguntas, puede hacer las mismas mías. No tendría problemas en que se hiciera o lo hicieran en sus comunidades, en sus mundos, en sus medios, en sus vidas. O sea, si uno eso es. Yo me siento como un libro infinito, como el devenir del libro del que habla Maurice Blanchot. Yo me siento hablando ahora con Lucrecio en De Rerum Natura, Movimiento de la Luz. Sí. Los invito, ahora vamos a tener un momento, ustedes y nosotros, para hacer las preguntas que quieran a Oscar cuando acabemos estas que tenemos planeadas. Y luego lo escucharemos leer un poema, dos poemas, llorar leyendo sus poemas. Ahora vamos a pasar a la parte que a muchos les gusta. Yo sé que muchos vinieron por esta parte, la parte del Oscar dramaturgo, porque usted es actor, teatrero, profesor, hermeneuta, pero también usted es un demiurgo, señor, como lo acaba de reconocer públicamente diciendo que usted ordena ciertas tareas. Maestro, yo quiero hacer una pregunta inicial. ¿Cómo nace su relación con el teatro? ¿En el colegio usted hacía actos cívicos? ¿Lo ponían a actuar de Peralta o no? ¿O no es el caso? ¿En qué momento el teatro llegó a tu vida? Sí, simple. No, simple la pregunta, la respuesta nunca. Nunca hizo teatro. Nunca hiciste teatro. Nunca hice eso. Odiaba el teatro, odiaba mostrarme, no me interesaba nada, que nadie me escuchara, que nadie hiciera cosas. Yo tuve una excisión poderosa y me metí una máscara poderosa para poder estar en el mundo. Esa máscara poderosa no tiene nada que ver con Dioniso, ni con nadie. Sí, hablando de poderosa. Y con el tiene que ver con la DIN, D-I-N, deseo, intensidad y necesidad. Deseo, intención o interés y necesidad. Esas son mis tres formas deseo, interés y necesidad. Se llama DIN. ¿Se acuerda, David? Deseo, interés y necesidad. Nadie hace nada si no tiene deseo, nadie hará nada si no tiene intención o interés de hacerlo, y nadie no hará nada si no tiene necesidad. La necesidad, como decían los griegos, una ananqué o una fatalidad. La necesidad como fatalidad, no es necesidad de comer un condón. Pero ¿en qué momento encontraste ese teatro? Bien, entonces yo tenía una máscara poderosa que se llamaba deporte. El deporte me proporcionaba no hablar con nadie. Era lo más extraordinario, tanto los deportes colectivos. El fútbol, el básquetbol, el voleibol, muy poco voleibol. Pero el deporte me indicaba que yo no tenía que hablar con nadie, absolutamente, sino que cuando entraba a la cancha con otros 10, yo tenía que hacer era solamente mi tarea, hacer el crack, el Andrés Escobar. O sea, era la mía, yo hacía la mía. Bien, hasta que un día un técnico me dijo, 2 puntos, comillas, Oscar, aquí vamos a hacer la mía, te quedas en la banca. Cierro comillas. De tal manera que nunca más hice deporte. Y nunca más me interesó hacer deporte competitivo, para que sepan yo también. Bien, ya nunca quise hacer eso ni hacer deporte de esa manera. De la misma manera, ya tenía la máscara entonces donde podía estar en el colectivo. ¿Cierto? Ya podía estar en un colectivo y el deporte hacía esa tarea, necesariamente. Cuando ya comencé estudios de filosofía y letras y a estudiar, entonces siempre estaba observando que el teatro estaba ahí y que todos hacíamos teatro, hasta que leí en la enciclopedia del poeta y escritor alemán del romanticismo Novalis, Friedrich Hardenberg, alias Novalis. Yo leí que el teatro era la manera de realizar una actividad práctica sobre sí mismo, del conocimiento. Entonces me indiqué
y me incité a hacer una intervención en el teatro. O en el teatro mío, en mi teatro, en el teatro de mí mismo, ¿no? Pero en ese mismo momento ya conocí a Gelo y Gelo me invitó a teatro. Me invitó una vez a teatro. Yo no quería saber nada de teatro, me invitó a teatro. Y la primera obra de teatro que vi fue la obra Conchita del Teatro Matacandelas, una obra basada en Federico García Lorca, en el teatro de Federico García Lorca. Yo, de Conchita las manos. Sí, Conchita, la Manchada Lorca. Sí. Entonces, pero yo no quería estar en el teatro nunca, como nunca quise estar en la academia tampoco. Ni en las pasarelas. Ni en las pasarelas. Cuando estaba en el teatro Matacandelas, hace exactamente 35 años, salí despotricando de la obra como suelo hacerlo, de todas, y Cristóbal Peláez me escuchó, el director del teatro me escuchó y me dijo como, ¿usted quién es? ¿Y usted qué hace? No nos conocíamos para nada, nunca nos habíamos tratado y creo que todavía no nos tratamos. Estoy de acuerdo. Bien, yo creo que la vida nunca se trata con nadie, todos los días existe la construcción del trato, esa condición de la servidumbre humana, de la rutina, es totalmente obscena. Bien, Heidegger diría que es inmunda, ¿no? Entonces yo trato todos los días de disuadirme de que conozco, por decir a Nancy, ¿ven? No quiero saber quién es. Entonces termina la obra, y yo despotrico por el corredor, y él escucha. Así por el callejón. Ese teatro quedaba en la calle Córdoba. No ahí todavía. En la calle Córdoba con Maracay. Y entonces y después me dijo esa noche que por qué no hablábamos, que él quería saber cosas, y después en la revista Vía Pública que hacíamos con Omar Orozco, donde les conocí un poco más, pues ahí ya se fue desarrollando un poco esa necesidad de involucrarme con el teatro. Que quede constancia que del teatro siempre observo el teatro de manera crítica, rotunda, lo preparo y lo elaboro como asesor literario. Mi tarea, que bien tú sabes eso, es de manera crítica, siempre radical, intolerante, insaciable e insolente. No me condeno ni me someto a tener que decir que esta tarea está bien hecha. Y por lo mismo, cuando realizo una asesoría de esas, cuando realizo asesoría de teatral, siempre cuando presentan la obra, me parece muy mal. O sea, siempre hacen al contrario. Yo quiero que todos me llevan la contraria, y eso me fascina, ¿no? Que me lleven la contraria siempre. Bien, entonces creo que eso es lo bueno yo creo que es lo que le pasa. Yo recuerdo a tus estudiantes también que me decían, Silvio, les llevamos siempre la contraria, él quiere hacer esto con nosotros. Recuerdo a propósito sus trayectos hacia la biblioteca de la Universidad de Medellín, la biblioteca Eduardo Fernández Botero, una biblioteca que ni siquiera los profesores de la universidad iban. Nosotros propusimos provocar la relación de los estudiantes con la biblioteca para su formación teatral de la vida. Yo soy una biblioteca, yo soy un libro. Y ustedes también, todos somos libros. Un aplauso. Maestro, estoy recordando a ese Oscar que no le gustaba el teatro, y esta era la pregunta pactada. Sí. Pensemos en un muchacho, por ejemplo, en un joven músico, escritor de canciones, que es muy hábil, pero que no le interesa el teatro, nunca se ha interesado por él. Dale tú un mensaje como maestro, ¿de qué le serviría interesarse en este arte que él tiene por ahí perdido? No es ni que lo odie, sino que nunca se ha interesado. Dale ahí, pásale la pelota, maestro. Sí, ustedes y los que están aquí con nosotros y quienes nos están escuchando y quienes nos escucharán. Recuerden que cuando estoy diciendo el no es un no de la contradicción. No. Bien, yo no estoy en no contradictorio, sino que ese no mío es positivo, propositivo, en la medida en que tú puedes hacerlo si quieres. No me necesitas mi no necesitas mi no, porque esa es mi contradicción, es mi condición crítica que me lleva a decir no. Pero ese yo no está siendo determinista o determinante para absolutamente nadie o quien puede tratarme. Quiero relatar otra historia también del teatro. Siempre bienvenido. Hace unos años, la otra semana, 31 de agosto.
El 31 de agosto, hace 10 años, asesinaron en esta ciudad a mi gran amigo y maestro Farley Velázquez. Sí, señor. Entonces, recuerdo siempre esas cosas con... Y él tiene una frase muy bonita, ¿no? Bueno, muchas, ¿no? Sí. Pero hoy tenía la frase de... ¿Cómo es que es la que dice? Espérate, la busco. Lo indecible. El teatro es el arte de lo indecible. El teatro es el arte de lo indecible. Así me decía ese señor del teatro. Farley tenía un grupo Hora 25, para quienes no lo recuerdan, que hizo un momento, bueno, tuvo muchos grupos, pero ese fue como el último que hizo historia en la ciudad. Y ahí se habían asesinado y entonces me invitó a una fiesta del libro unos años antes de su muerte trágica, y me invitó a un conversatorio. Me dijo: Oscar, ¿por qué no hacemos un conversatorio tú y yo sobre el teatro en esa fiesta del libro, ¿no? Y estaba todo el escenario pues bien montado como es esta noche, y creo que ustedes también estaban allí esa noche, esa tarde noche, y cuando íbamos a comenzar a hablar, Farley empezó, hizo su presentación como del teatro, y Oscar, ¿qué tiene que decir? Y Oscar contestó: recuerda que yo estoy aquí porque odio el teatro. Y Farley casi se corta las venas ahí mismo. Me dice: pero entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si él está diciéndome eso aquí en este momento, no me habías dicho eso antes, estamos aquí ante todas estas personas y tú me dices eso. Bien. Yo le dije: el no mío no es el no de todos, mi no es no de la contradicción, sino el no de la crítica. Y la crítica es poner en crisis las condiciones, las estructuras, las circunstancias en las que uno está instalado o inscrito por decisión de otros o de otras o de otros, como quieran llamarlo. La crítica es la condición revolucionaria que resuelve, que instala una nueva relación con uno mismo en la medida en que uno se critica a sí mismo para extraviarse, para derivarse, para delirar desde otras instancias u otros órdenes que llamo el ensayo crítico de la vida. El ensayo crítico de la vida. Estamos en una casa de letras, un lugar para encontrarnos. La emboscadura dice en el hecho de irse al bosque, de emboscarse. Esto es lo que en adelante llamaremos la emboscadura. Contemplamos, así que hacemos un templo con la libertad de la persona singular en este mundo, que es lo que nos enseña el maestro desde la anarquía del arte. Y ahora, para terminar, porque tenía preguntas también sobre el profesorado, que le dice, bueno, hagamos esa para los profesores artistas. Y luego ustedes están invitados también a preguntar. Cuando ustedes pregunten, yo voy a ir al baño también. A usted le toca, maestro. Sí. Cuando el joven artista o filósofo o escritor se da cuenta de que para sobrevivir tiene que ser profesor, algunas veces le cae duro. Yo los he visto decir: profesor, yo qué gonorrea, si yo siempre era el malo de la clase, ahora me toca ser yo el profe. Y otros dicen: no va a poder ni siquiera comprar una casa. Que es lógico pensar así. ¿Qué le decís, maestro, a un joven artista que sí, el joven artista necesita vivir de algo y la enseñanza es algo muy digno? Dale un mensaje, por favor, a ese muchacho, hacia adulto también, ¿no? El que le cuesta tanto. Sí, yo diría que siempre debe estar esa condición de formar a otros. Debe haber siempre una inclinación de comunicar o transmitir aquello que hace o de lo que sabe. Diría más, sin contrato o con contrato. Y obviamente uno es maestro siempre. Cuando uno es maestro, no tiene contrato, no tiene necesidad de contrato. Uno mismo se contrata y la parada del bus también. Sí, claro, no te han contratado para hacer eso nunca, pero lo estás haciendo, ¿verdad? Uno considera que toda la vida es un contrato. Y el capitalismo nos ha indicado y nos ha mostrado que sin contrato no podemos vivir. Y muchos seres humanos pueden hacer arte sin contratos con nadie, sino con ellos mismos. Contratarse con uno mismo.
No es esa carreta tampoco obtusa, obscena además de que uno es una empresa, no, o que uno es una fábrica, no, sino que uno puede vivir su vida sin necesidad de ello. Pero, dado que se tiene que hacer, dado que no podemos movernos en el mundo sin los ME, o sea, los medios económicos, yo los llamo, el mundo está dominado por los MC, o sea, los medios de comunicación, y por los ME, o sea, por los medios económicos. Si no tienes los medios económicos para hacer las cosas, primero, búscalos. Segundo, intenta hacer la tarea de sentirte contratado toda la vida o en tu vida o muerte. Bien. Tercero, no te vendas nunca a nadie. Y cuarto, debes saber que el mundo sin el mercado, la mercancía que se consuma, no existe. Aquí estoy en contra de mi gran maestro Guy Debord en la sociedad del espectáculo. O sea, sin medios económicos no intentes hacer nada. Ayer le escribí a un amigo, no puedes hacer absolutamente nada, pero tienes que saber en qué medida vas a concederle al otro el que te domine y el que te contrate. Tú le dices, bueno, me contratas por media vida, ¿no? Bien, como un poco el Fausto, burgués, como el Fausto de Goethe, por lo ¿no? mínimo, por ejemplo. ¿Cierto? No, el Fausto es aburguesarse por lo máximo, pero la mayoría nos aburguesamos por lo mínimo, por el millón y medio, y dejamos de crear y nos metemos en un trabajo pim, pas, pus, y creemos que ya. No. ¿Qué le dices a ese artista? Por lo más, siempre. Por lo más, siempre. Y establecer relaciones económicas con todos los que tienen que hacer esa tarea de carácter económico. Que no sea uno el artista el que deba hacerla, sino que debe haber quienes deben proporcionarla o ser los medios para que uno la pueda hacer o vivir de ella. Quiero decir, búscate un manager, búscate un auxiliar, búscate una persona que pueda hacer esa tarea por ti, no uno. A mí me ha sido siempre muy problemático tener que haber hecho un poco esa tarea desde mí mismo, con mi mundo mismo, porque a veces ese mundo que quiero mantener absolutamente oculto, hermético, de mi alquimia estética, no lo puedo realizar como quiero, porque me toca tener relaciones con unos seres humanos que no sé Dios cómo hizo para traerlos al mundo. No sé cómo hizo el demonio para sostenerlos, o no sé cómo hace para sostenerlos. Yo sí en sé. el mundo. Y más ante mí, ¿cierto? Que no poseo ese poder. Ahora, mí, ¿cómo los mantienen ante mí? Si no sé otro aplauso, por favor. Acuerdo de Rainer María Rilke, que cuando dice, ¿quién si yo gritara me escucharía dentro de la jerarquía de los ángeles? Y aunque mi grito fuera muy fuerte, ni siquiera alguno de ellos me mirase, porque la belleza es el principio de lo terrible, que solo por desdén no nos destruye. Sí, todo ángel es terrible. Vamos a terminar porque ya me pasé mucho tiempo. Esa pregunta y se despacha, maestro. Pero es que la poesía. Vamos a la poesía. Sí, a la poesía. Pero es que miren, esto es maravilloso. Sí. Esta tarde exactamente de este día de hoy, 20 de agosto, le escribí a uno de los miembros de la comunidad académica en formación que uno nunca debería hacer estas cosas del arte, primero, con las tales uñas. Eso lo hicimos con las uñas, a mí no. Cuando me dicen, he hecho estas cosas con las uñas, yo no, entonces córtatelas. Y si les puedes poner esmalte, mejor. Sí. Si no me dices que tienes los medios para hacerlo, no estamos haciendo nada, porque es que tener los medios económicos para hacer lo que hacemos nosotros nos proporciona una tranquilidad en la insolencia, una tranquilidad y dominio en la rebeldía contundente. Por lo tanto, nuestra creación será más poderosa, será más tentacular, será más incandescente, será más inmanente cuando tenemos esa. A mí me piace il tuo verbo van a ser en este momento en spettacolare. Los Ángeles, California, van a construir el Museo Stanley Kubrick. ¿Saben cuánto cuesta hacer el Museo Stanley Kubrick en California? 1.200 millones de dólares. Y va haciendo las cosas con las uñas. No, tenemos que tener conciencia, o por lo menos en mí, una conciencia crítica. Yo que he hecho cosas sin necesidad de medios económicos o del poder económico, que las podamos hacer, que las podamos mantener y que las podamos sostener en un medio que se hace insostenible o que nos hace creer que todo es insostenible, excepto la condenación a ser esclavos de los demás. Maestro,
esclavos cardíacos de las estrellas, decía Alejandra Pizarnik. Ahora recuerdo esto y vamos para la poesía, para terminar este pequeño diálogo y que ustedes le puedan hacer las preguntas a Oscar. Y le pido a Pablo que me releve acá con el micrófono y este otro micrófono, mientras yo voy a regular mi hidratación. El poema, maestro, volvamos al origen. El poema, el canto de imágenes. Tengo que hacer la pregunta que usted no la responda matemáticamente. Pero a Silvio se le metió que o álgebra, no. Usted sí responde, pero algebraicamente, no algorítmicamente. Y usted sabe por qué. La pregunta es, ¿por qué escribir poemas en 2020? Es una pregunta retórica, pero la tengo que hacer. ¿Por qué ese muchacho que tiene 17 años, que se sabe todo Silva, Barba, Jacob, León, como todos los niños poetas, sí, que escriben, ¿tú por qué le dirías sí? Hágale, mijo, siga, hágale. Uche. O no. O silencio. Váyase, pues que no voy a responder. No, la inversión de la perspectiva es poderosa. Una manera de estar en el mundo también no es llevar la contraria, sino lo que mi maestro Raúl Barenheim me enseñó, invertir la perspectiva. Y cuando se invierte la perspectiva, para mí, me proporciona más consistencia y más consistencia en mi manera de presentarme, de constituirme como un yo en la diferencia. Me gusta eso. Invertir, que es un verbo. Invertir, ¿qué se invierte? Se invierte lo que cuesta. Sí. Para cambiar el orden. Sí, cambiar el orden. Exacto. Entonces, un poco es eso cuando tú me inquieres por toda esta tarea, es eso. Pero entonces al poeta, o al viejo poeta. Los poetas siempre se les dicen los talleres de creatividad o de poesía, o en las academias donde enseñan creatividad, en las universidades que se apoderaron ya de los talleres. Ya tenemos talleres de creatividad, escuelas de creatividad en las universidades. Es el capitalismo que hace que las universidades den creatividad, capitalismo, ahorro y trabajo duro. ¿Cierto? Entonces, obviamente que esos medios académicos se instalaron poderosamente sobre otras derivas que se hacían, y otras maneras de hacer los talleres de formación, en la medida en que los inoculan, los involucran y los insertan en su medio económico. Y entonces se hace una condición económica. Ya si no tienes título de creatividad, de máster en creatividad en las universidades, no eres creativo, ¿cierto? Entonces no puedes hacer esto. Antes teníamos talleres. Ojo a los muchachos. ¿Cierto? Todo se podía hacer en el bar, en la tienda. Así como el fútbol, bien, maestro. Como eso, sí. O sea, ahora tienes los niños juegan de fútbol en la calle. Yo nunca fui a una de esas. Los jugadores. Y ahora, desde los 11 años, están en una escuela. Y así también en la escritura creativa. También. Desde los 10 años ya los ya sonó a un taller de poesía. Ya tenemos doctorado también en eso, ¿no? Bueno, entonces... paréntesis, yo no estoy en contra de que eso exista. Corcheas. Para nada, o sea, no estoy en contra de que eso exista. Ni en contra de quienes estén haciéndolo, ni en cuanto de quienes decidan hacer esa formación desde ahí, para nada. Mi naturaleza animal vertebrado, sí me hace estar diciéndome, nunca lo haré. Cerro el paréntesis. Qué encanto. Un abrazo, un aplauso, yo le doy la mano. Un abrazo, ¿no? Vamos a la poesía. Ahora todos lo abrazan. Eso, entonces recuerda que la poesía siempre se enseñaba con una condición, y era que todos siempre leíamos o leyeron a Rilke, que tú has citado hace un momento, en cuanto que la carta al poeta, ¿no? Siempre se leía eso. Yo no la he leído nunca, para que sepan. Ahora cuando le lea mis textos van a decir, con razón eso no te honra.
Eso no te honra. Nunca he leído ese Así libro. como cuando la gente dice, Nunca. yo nunca he escuchado a Karol G. Eso Ah, no, te honra. sí, a Karol G, sí. Ah, sí, yo Sí, también. sí, claro, las Karol G. ¿Sabes Y tengo qué? estudiantes Karol G cita- raperos que me invitaron esta semana Karol a un G concierto de rap. cita Cógeme la teta. poesía amorosa del medioevo cuando dice vivo sin vivir en mí. Ah, Sí, dice, es que tarde lo conocí, Sí, sí. dicha. Bueno, Pero no, yo no si estoy yo lo hubiera diciendo, conocido, estuviera estoy bailando. diciendo eso, que yo nunca he leído el libro de Rilke que he indicado, nunca lo he leído es por pedantería o excentricidad. Bien, no porque nunca lo he querido leer O para las dos mostrarte que cosas, no lo leo, ¿no? no, es porque sé que no es el libro que hubiese necesitado. Entonces, a quienes van a construir su tarea, quienes la van a hacer y quienes se sienten iniciados o llamados a hacerla y que como jóvenes van hacia el telesterión, o sea, hacia la casa del telesterión donde se formaban los jóvenes griegos en los misterios de Eleusis, la poesía como misterio de Eleusis. Entonces quienes se van a formar en ella tendrían que ir a la casa, al telesterión, porque eso no podía ser en ningún burrero, en ningún cuchitril universitario, ¿cierto? Sino exactamente allí donde se podían iniciar, donde se podían formar en los misterios del arte, porque el arte es un misterio y el ser humano se forma en los misterios del arte en la medida en que el arte le hará decir aquello que nunca habría podido decir en su vida, de no ser a través o por medio del arte como medium o revelación en su vida. Entonces, no es que todos no lo podamos hacer. Todos, decía el conde de Lautremont en los cantos de Maldoror, la poesía debe ser hecha por todos. Cuando yo escuché eso, entendí que podía ser hecha por todos en la medida en que ese todos o esos todos se hicieran desde el sentido 1 de la posesión, 2 del misterio, 3 de la revelación. Posesión, misterio y revelación. Posesión, misterio y revelación. Vamos todos. Posesión, misterio y revelación. Se llama la nueva orden monástica de los misterios de Eleusis. Acá en Encanto Bar, donde escuchas la mejor música, la que tú quieres cantar. Así que vamos con una revelación mística con la trompeta de Mercurio. Nada más ni nada menos, hoy día del mismo miércoles, mercoledí o Hermes, como a ustedes les guste, depende del barrio en el que viva, porque algunos viven en Italia, otros en Grecia. Entonces vamos a escuchar un poquito de la trompeta de Mercurio y luego el público está invitado a hacerle preguntas al maestro. Yo regularé mi esfínter. Gracias. Yo voy a leerte el libro La trompeta de Mercurio, de la lectura del libro del año 2002, que es uno de los 3 libros que he hecho. Yo no he hecho más libros y no haré más tampoco. En la medida en que requiero de una densísima concentración superficial. Me fascina la mismidad concentrada de lo superficial. Me fascina lo trivial, lo banal, lo superfluo. No me fascina para nada la tal profundidad. Me horroriza la profundidad. No quiero ser nunca profundo ni hondo. Quiero ser superficial siempre. Vanidoso estéticamente. Trivial. ¿Cierto? Ese es el misterio de lo ordinario, Me interesa mucho la trascendencia, pero me han dicho que no se alcanza vivo. Yo querría haberlo alcanzado vivo, pero se tiene que morir para hacerlo. Entonces no quiero todavía la trascendencia. Escribí en el año 2002 La trompeta de Mercurio, de la lectura del libro. Un libro muy excéntrico en ese entonces, 2002, porque mi amigo, el gran maestro surrealista Jorge Camacho, pintor cubano, miembro del surrealismo, de los últimos miembros del surrealismo, con el que tuve contacto y con el que traté durante casi 10 años, me permitió hacer este libro con esta plaqueta, con esta lámina de acero que mi esposa pagó, una lámina de acero para... Deben saber que nunca tengo plata.
toco dinero. No sé qué es. No sé qué es. Yo nunca supe en las universidades cuál era mi salario. Nunca supe. Porque si hubiese sabido, me habría retirado inmediatamente porque no habrían tenido nunca con qué pagarme. Entonces, nunca quise saber eso, para no hacerlo y tomar esa decisión. Otros lo pueden hacer y les interesa más, a mí no. Entonces, aquí está Jorge Camacho, hizo la plaqueta. De su libro de la heráldica y química, que me envió en ese entonces. Jorge Camacho es discípulo de Eugene Cancelier, el gran el conocedor de la obra de Fulcanelli, El misterio de las catedrales, básicamente, que es mi libro de cabecera también, y consideré que el libro debía mantener la posesión, el misterio y la revelación. Porque yo hablo carreta. Lo que les digo de la posesión, el misterio y la revelación está dentro de mi vida, está desnudo dentro de mí, está inerme dentro de mí. Y dentro del propio centro de la teoría de la melancolía del arte, de la creatividad, de la forma más antigua, clásica, romántica, moderna y contemporánea. Quiero, para sumarme a tu voz y esperar que salgan preguntas, leer unos fragmentos que me gustan mucho, que tú escribiste, que son como máximas o escolios. Acepta la vida como lo más fácil, puesto que lo difícil existe y es verdaderamente imposible de superar. Hay que crear una filosofía de lo fácil antes que hacer una práctica de lo difícil, como la amistad es imposible en ella misma. Léenos tú, maestro, por favor. Dedícate al arte. Dedícate al arte exuberante de la pornografía, en todas sus aplicaciones concretas, antes que a la belleza del erotismo, porque nunca harás la medida de lo uno ni de lo otro. Nadie puede apelar ante un tribunal ni ante el otro. Nunca adoptes una actitud. No hay bienestar familiar en la actitud. Nunca adoptes una actitud. No hay bienestar familiar de la actitud. Entonces, yo sí puedo, ¿no? Estamos con un poeta burrón. El sarcasmo y la ironía están en decadencia, en franca decadencia. Arruina frenéticamente la vida con tus sueños, dado que nunca los sueños podrán ser realidad. Wow, se tiene que anexar eso hasta mí mismo, ¿no? Abarca la totalidad de un mundo nunca conocible para encontrar allí la desesperación absoluta. No lees otra vez, hermano. Abarca la totalidad de un mundo nunca conocible para encontrar allí la desesperación absoluta. Precio mínimo de una vida mínima. La vida en minúsculas es necesario vivirla. La vida en minúsculas es necesario vivirla. Vamos a terminar, sí, ya que hacen caras. El público quiere el bailón. Eso cómo se llama, eso es una... Bueno, ese texto lo pueden tener, es un texto donde a través de una maniobra que realizo intencionalmente con la ironía, procedo a proponer aforismos. Ustedes han leído aforismos y todos son ordenados, dicen cosas, comunican cositas, mensajitos, eso que le fascina a la gente, ¿no? ¿Cierto? Entonces comunican cositas, uno considera que las puede hacer. Cositas agradables como sí, Nicolás Gómez Dávila. Sí, y que puede imitarlas y que puedes llevarlas en sí, pero estas son todo al revés, es toda una inversión. Ahora sí, la perspectiva, cuando se me ocurrió hacerlas, construirlas, y bueno, ya deben saber que yo realizo una tarea como un texto y ese texto nunca más lo haré. Bien, mi inclinación totalmente, mi metódica para los escritores jóvenes, si les interesa, o escritoras, es todo lo mío está realizado dentro del principio surrealista de la escritura automática. No escribo sino a través del automatismo, del inconsciente psíquico, o sea, nunca preparo un libro, nunca poseo una meta, por eso ahora me tenía tan jodida la pregunta de Silvio. ¿Qué quería hacer cuando niño? Esa me la tenía esa mamada porque yo nunca sé. Podrías decir, peleé ya. No, yo siempre vivo por unas revelaciones momentáneas y cuando he propuesto hacer cosas en la vida,
obviamente que siempre entran 3 elementos que odio, que se llama frustración, fracaso o desesperación o estrés. Y la cuarta no se las menciono, empieza por S y termina en O. ¿Cuál es? Empieza por S y termina en O. Y tiene 2 I. Suicidio. Ira. Bien. Yo pensé que era... ¿Qué dice usted? Nunca. Yo también, yo pensaba... Ustedes siempre con la condición relevante. No, señor. L'amour, Inocua de la mediación sexual. Ahora. Leerles 5 textos de la trompeta de Mercurio. 3. Bien. 3 textos de la trompeta de Mercurio. Después les anexo el texto de lo que leí acá. En la medida en que es un homenaje a ustedes que están esta noche aquí, sin ustedes, contra ustedes y contra mí. Gracias, maestro. Alegría. Un aplauso, Oscar, maestro. Muchas gracias por el encanto a esta noche en el Taller del Zorro. Vamos entonces a proceder al momento que le gusta mucho a todo el mundo, que es escuchar al poeta. Les agradezco si pueden tomar fotos, porque ahora la gente no toma fotos, sino que hace reels, y para nosotros es importante tener fotos desde perspectivas distintas. Gracias. Ahora que hablamos de Brunelleschi. Ahora, ¿por qué no me preguntan? Ahora me preguntan por qué se llama la trompeta de Mercurio. Bien. (16) Ella le dice a él que no quiere sino leer libros que la estremezcan, que la insulten, que la vulneren, que la humillen y que la destruyan. Él se dice a sí mismo que no se escandalizará. Cierra la ventana y conduce su mirada hacia el hilo de humo, del incienso traído de la India. Letra blanca y olorosa que desaparece entre el vacío y la cercanía de las cosas. Ella danza entre ese bullicio inaudible y por eso mismo inexpresable. (19) Decidieron una mañana ir a caminar por el bosque, rodearse y envolverse en los misterios indecibles de la naturaleza, y hallaron una cantidad de piedras que nunca habían visto y las leyeron y las acariciaron como libros de piedra que nunca serán leídos sino por verdaderos caminantes, le dice él a ella, y se abrazan. Culminación de la vastedad que nunca podrían conocer. (26) El libro que vemos en la biblioteca es el que nos llama. Hay tantos libros como osarios, hay tantos libros como tumbas. De expiación es mi beso en tu desierto, y en tu mirada que es oasis para mi errancia y perdición en ti, y por ti que no cesa, le dice ella a él. Ella le dice a él, tú eres quien me bendice. Ven a mí, me dices, desde el infinito y la eternidad. Cúbreme, descúbreme, envuélveme y descíframe entre las ruinas. ¿Quieren aplaudir? Pueden hacer. ¡Aplauso! Me desconcentra, pero mierda. (29) Ella le dice, te siento. Él le responde, yo a ti también. Y el libro cae en el abismo. Y se dicen, leamos para invocar el viento y la tormenta. Necesitamos de la lluvia. Cuando leemos, lo que hacemos es invocarnos. Lectores de invocaciones éramos en el bosque de cuarzo. No había palabras en el libro sino apariciones.
en el mar de hierbas aromáticas, él le pide perdón a ella por no haberla sentido antes. Esa era su manera de verse y de leerse. Hasta vecino. 36. Nadie nos ve cuando leemos, le dice él a ella. Así es hermoso. Nancy, Sebastián. Nadie nos ve cuando leemos, le dice él a ella. Cuando leemos somos innombrables. Todo lector está herido por lo que lee. Miremos en el texto para ver los anillos de Saturno y huimos cuando nos descubren. Leer es leer para no ser preservado de la obsesión. Es el resultado como una antítesis y no como síntesis de una obsesión y una fascinación. Léeme, le dice ella a él para sentirte. Te doy un nombre nuevo, Lamia, para mí y para ti. Lo imprimo y lo escribo en ti. ¡Oh! Muchas gracias, maestro Oscar, por estar con nosotros, por esta lectura tan linda. Mercurio, Hermes, el mensajero, el que acompaña el que nos acompaña más allá, el que aconseja a los dioses. Vamos ahora entonces a directamente dar pie. ¿Tienen preguntas? Sí, se van a hacer pipí. Ay, ella es muy buena oyente porque te hizo la pregunta que tú pediste que te hicieras. Si yo como artista también quiero lo mismo, o sea, si yo llego a un lugar y digo, me gustaría que me preguntaran A, y alguien me pregunta A, digo, gracias. Usted dijo, sí. ¿Por qué la trompeta de Mercurio? La trompeta de Mercurio, vamos, claro, ¿qué cosa cuesta? Nancy no es que se confunda, sino que ella hace la mixtura, ¿cierto? Como entre lo que yo siempre procuro hacer, ¿no? Que se lleven un nombre de lo que hacemos o que ponen ese nombre o lo sustituyan por otro. O sea que Nancy va a escribir el próximo libro que se va a llamar La trompeta de Saturno. Bien, de la melancolía que tú hablaste, ¿no? ¿Viste? Hacemos otro libro inmediatamente. Eso es hermoso lo que tú acabas de hacer en tu intervención, es hermoso. No es un error, no es una equivocación, sino que tú hiciste el otro libro inmediatamente, ¿cierto? Me sustituiste por otro, me borraste, ¿cierto? Me diste muerte maravillosamente y yo me quedé en el desierto mirando la pirámide de Gizeh. Sin tu libro todavía. Bueno. No, un abrazo de todos. Lo nombré La trompeta de Mercurio. Era un programa que había radial en emisora de la Universidad de Antioquia cuando hice radio allí, un programa que se llamaba así, La trompeta de Mercurio, que era de crítica, arte, textos, literatura, etc. Siempre me ha fascinado mucho la radio. Ahora no tanto, se ha disminuido sensiblemente mi interés por la radio, dado que han aparecido los demoledores, derribadores y fascinantes podcasts. Entonces tampoco estoy en contra de ellos, para nada. Entonces, la trompeta de Mercurio tiene que ver con el dios Mercurio, que es un dios ladrón. Silvio, continúa tú sobre Mercurio un minuto. Vamos a hablar sobre Mercurio y sobre todo a invitarlo que se presente ahora a la mejor parte, que es al canto del bailongo karaoke. Porque mira, Mercurio es un dios pequeñín, hermano menor de Apolo, que le roba el ganado el primer día. Cuando nace el sinvergüenza, le roba y cuando Apolo se da cuenta, ¿sabes qué hace? Pone las huellas al revés y dice, no, yo no fui. Y Apolo dice, no, mi hermanito es un genio, no es mi enemigo. Y le empieza a dar mejores trabajos. Y por lo tanto, logra divinidades que no tenía. Él es un dios tan audaz, que él solamente tenía, como todos los dioses, solamente una divinidad, ¿no? ¿O quién de ustedes tiene dos divinidades? Nadie, solo tenemos una. En cambio, él tenía tres, logró tres. Por eso se le dice Trismegistro. Logró la adivinación, logró... Así que tengo Mercurio sobre mi piel. Te dedico un abrazo ahora, Oscar, amigos de la emboscadura, de esta casa de letras, del camino del maestro. El mejor homenaje
es el diálogo sincero. El que dice Dante que es el pan de los ángeles. Cuando hablamos, los ángeles comen de esto. Así que los invito a un abrazo y a cantar y a despedir el programa. ¿Quién tiene preguntas? Es que no han alzado las... Entonces el Mercurio también tiene que ver con los ángeles que tocan la trompeta en el Apocalipsis. Un poco eso, ¿no? Es porque en mi infancia, recuerden que yo fui niño también, pero no decidía nada, nunca decidía nada. Me fascina vivir sin decidir nada. Considero que la decisión tiene un poder de indecisión sobre mí que es fascinante. Entonces yo de niño tenía unos 6 años, iba siempre todos los días casi de mi vida al cementerio en el municipio de La Estrella. Me cogió en esa infancia una obsesión por el cementerio, porque por mi casa, como mi esposa sabe que hemos ido allá a La Estrella, al municipio, por mi casa yo vivía a unas 5 cuadras del cementerio y todos los funerales pasaban por mi puta casa. Todos pasaban por mi casa y decían que se está viendo y porque a mí me tocó todo esto, ¿cierto? Después vi desfilar a otros muertos que ya también fueron más tremendos en esta violencia de Colombia, que no es tal si no la dimensionamos, etc. Termino. Entonces iba al cementerio y siempre observé 2 ángeles que estaban a la entrada del cementerio. Y esos 2 ángeles estaban tocando siempre la trompeta. Tocaban la trompeta y lo más tenaz era que yo escuchaba los sonidos de la trompeta de Mercurio. Y yo sostenía que esas trompetas, cuando yo me iba, comenzaban a sonar, etc. Entonces me quedó mucho esa obsesión. Y ayer que hacía la relación con uno de mis miembros de la comunidad académica en formación de lenguajes audiovisuales, viendo un corto que hicieron Iván Santiago Londoño y Nicolás Vaquero de la Universidad de Medellín, ¿saben dónde se fija mi atención en el film que hicieron? En el momento en que estaban filmando en el cementerio del municipio de San Roque, Antioquia, un gallinazo se paró sobre la cabeza del ángel del cementerio. Estaba desubicado. Ese gallinazo debió haber sido yo. Sí, sin la menor duda, el desubicado. Es que Silvio siempre me da mal. No, hermoso el sentido mágico, ¿cierto? De esa coincidencia oppositorum, esa que coincide allá cuando se revela ese momentum que hace correlación a todo el mundo o a todos los mundos que uno vive o está por vivir. Entonces es una revelación. Y temporalidades paralelas. A los que quieran hacer preguntas, sí los tengo que invitar a que pasen porque, miren, el micrófono, la idea es que se escuche bien, no que se escuche feo. No, Oscar, usted va al baño. No, vale. Ahí, no. ¿Para qué desde acá? Sí, porque para que los oyentes escuchen la pregunta. Es solo por la amabilidad con el oyente. Oscar, dado a que su cuerpo es carne, o si hay más que carne, que lo responda, ¿qué relación tiene usted con la carroña? Pueden buscar el poema de Salvo de leer La carroña, de Flor de Malta. Sí. Pero yendo a lo inimaginable, ¿qué le genera a usted la carroña? Yo diría entonces a eso un poco, Sebastián, aquello que está haciendo destrucción en sí mismo, aquello que ha quedado de lo que se ha destruido a sí mismo, ¿no? Entonces quedan esos fragmentos, ¿cierto?, de un cuerpo desmembrado, destruido, muerto. Esa carroña es también inequívocamente para mí iniciación de otra vida. Para mí todo lo que está deteriorándose, lo que se está haciendo ruina, lo que se está terminando, también es elemento de iniciación, también es elemento de creación y también es elemento de insurrección de carácter estético, porque la podredumbre, la abyección deben también o debemos vivirlas como tal o como que son. El sentido de ser abyectos,
¿cierto? La aflicción es necesario vivirla también, y también tenemos que ser seres abyectos. Eso lo muestra de una manera tan lúcida, tan hermosa, Giulia Kristeva, en su hermoso libro sobre Luis Ferdinand Céline, de la abyección, es lo abyecto. Es maravilloso. Es maravillosa tu pregunta. Hay una necesidad de la muerte. Sí, no en el sentido de la necesariedad de la muerte, sino que la muerte es la que tiene necesidad de uno. La muerte es la que tiene necesidad de uno, porque si no, no podría ser. Entonces uno es el que determina, insulta a la muerte, porque ella es la que o quien tiene necesidad de uno, porque nosotros no tenemos nunca necesidad de ella, ni tenemos necesidad ni de nombrarla, dado que ella es la que debe nombrarnos a nosotros. Cuando morimos es porque la muerte nos ha nombrado. Oh, santo, santa, santos hijos de Santa Línea, digo, Batman. Yo siempre quiero ver un gallinazo en un farol o en cualquier parte del mundo. Si la muerte es esa cosa que se lo devora a uno, Sí. Quiero vivir devorado inimaginablemente en un gallinazo que Buitre, como ha expandido cuerpo. pero ya viene el maestro. Ya ha expandido el cuerpo desde el cementerio hasta el ron último a beber. Oh, qué bien, gracias al compañero Sebastián. Qué gran intervención. Y ahora otro amigo te va a hacer una pregunta. Sebastián vive en el teatro con Cindy, son del grupo Sublime Escénico, y vinieron aquí contratados. Les pagamos $500,000 a cada uno. Yo los contraté para que sepan, qué maravilloso contrato hemos suscrito. Se llama el contrato natural, bello libro de Michel Serret. Sí, Michel Serret. Ahora tienes un nuevo amigo que te quiere preguntar. Sí. Buenas. Primero, ¿sí se sintió? Primero, muchas gracias por la información que estaba dando. Yo también soy estudiante de la Universidad de Medellín. Yo soy de la Facultad de Diseño y Creación de la Moda y el Textil. Yo vine con el compañero a hablar muy bien de usted, y ahorita que estaba hablando de la estética y hablando del dandismo, si les soy sincero, los primeros 10 minutos de la conversación me estaba un poco pesado, un poco lento, pero cuando comienza a hablar del dandismo y la estética en su trabajo, me gustaría preguntarle cómo usted cree que influye la visión estética y corporal suya como educador en los espacios educativos y los espacios sociales, ya que usted también nos hablaba de esa máscara que usted mostraba y sobre todo de que su esposa lo ayudaba a la hora de mostrarse. Tómale foto a Hello, sí. Ella ya le tomé fotos a ella también. Entonces me gustaría saber usted cómo considera que el aspecto estético influye en la vida social que usted tiene hacia usted. Tú consideras que es así también, ¿no? O sea que, bien, en principio, primero podría ser necesario, dos, podría estar normalizado, y tres, cómo a eso que es necesario y está normalizado, nosotros le causamos la inversión o cómo lo transformamos por nosotros en ese yo de cada uno, cómo hacemos esa transformación, ¿no? Uno podría decir que uno viene como de la estética de Hello, ¿cierto? Como que ella es la que hace todos los movimientos estéticos, diseña, propone, y yo me siento entonces como el man que es investido por ella, ¿no? Entonces me fascina saber que aquí soy investido por ella y que ella me invistió para tener esta forma de presentarme y de hacer las cosas. Entonces desde allí ya hay un dominio de lo femenino sobre mí. Y me interesa mucho mostrar entonces que ese femenino está también evidenciado porque ella lo ha propuesto, ella lo hace, ella lo prepara, y yo soy el que entra a ese vestido, ¿no? Yo entro como a esa preparación, blanco, granate, corbatín, etcétera, mancuernas, etcétera. Entonces eso me fascina porque ya me da un poder más femenino en mi forma de presentarme, en mi exhibición teatral que realizo, y por lo que a su vez también
dimensiona mi cantidad de narcisismo incalculable, le da una medida a mi narcisismo, ¿cierto? Me propone inclusive no exhibirme demasiado porque en determinados movimientos no puedo hacerlos. Bien, entonces también determina mis... O sea, si los pudiera hacer, ella le diría, claro, baile al mambo, sí, baile... nunca se me han roto los pantalones por la parte de atrás, por ejemplo, porque ya tiene la medida de todos los movimientos que haré, teatrales, ¿cierto? Entonces, es eso. Y también hay una estética de la transmisión de mi conocimiento, solamente puede hacerse a través o por medio de esta estética. Raras veces hablo en medios para los que no me prepare teatralmente a hacerlo, como tú. Bien, me preparo totalmente para hacerlo, sé lo que diré, desde dónde lo diré y observándome a mí mismo cómo me presento. Bien, o sea, desde mi traje, vestimenta. Y sobre todo lo que acaba de decir, ¿sí está entendido? Sobre todo lo que acaba de decir, me parece muy bacano. Desde las limitaciones, yo considero que el vestir también habla mucho de nosotros. Narrativamente, ¿usted cree que su esposa lo ayudó a usted también a que haya esa coherencia narrativa sobre sus ideas y lo que usted transmite? Tenemos acá el Ministerio del Interior presente, así que no puede mentir. Bien, pero ven tú y contestar. No, tú, espérate. Bueno, somos, ¿cómo se dice? Somos una coincidencia en contradicción. Cada uno de nosotros dos se extiende como unos tentáculos a la vida. Bien, nosotros dos no somos si no extendemos como un tentáculo a la vida. O sea, donde está ella, yo debo hacer una tarea que ella me manda a hacer. ¿Cierto? O sea, ella manda a hacer esa tarea. Entonces debo hacerla totalmente extraordinaria, maravillosa, excitante. Y entonces lo mismo. La vestimenta, cuando me visto es porque me invisten de un poder, de una fuerza, me proporcionan el poder del vértigo y la energía de la turbulencia necesaria. Cuando me visto es para causar una perturbación inabarcable en los otros. Es una realización interminable de, primero, fastidiar, dos, irritar, tres, causar odio absoluto. Porque los seres humanos les han formado para eso. Entonces yo trato de hacérselo saber desde mí mismo para que puedan desarrollar toda su tarea en ese sentido. No, un poco es, ¿quieren la verdad? Te podrías haber guardado 2 o 3 misterios. No tienes que contarlos. Voy a decir el último de ellos. Mi padre, como Kellogg, mi padre siempre decía cuando yo era un adolescente, el traje no hace al monje. Yo aprendí eso, que el traje se hacía al monje, al revés, o sea, siempre llevando la contraria, no, en contradicción. Yo siempre dije, no, el traje sí hace al monje. Yo voy a ser ese monje con traje. Entonces, bien, allí hay mucho de eso. Y después que nos conocimos hace 45 años con Kellogg, ella también traía lo mismo y me hizo el monje de sus trajes. Gracias, alegría. Gracias a todos. Muchas gracias por escuchar. Llegó la hora También de... me contaron que la golondrina no hacía verano. Yo le llevé la contraria, le dije, una golondrina se hace verano, el mío. Verano, bien, alegría, los sentidos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, seguir a Oscar González, buscar la revista Punto Seguido. Si quieren escribir y que los publiquen allí, también le escriben al correo que hay en la revista, en la indicación. Los queremos mucho, no cambien, no te dicen, cambien, que uno rea, uno toda la vida es el mismo, ¿no? Hay cambiado tris. Los amo, TQMCUP, ci vediamo, a domani, alla prossima settimana, grazie a tutti, questo taller del Zorro o Golfino o Renat Bush, un homenaje al maestro Oscar y el amor a la estética, al arte, a la poesía, a la hermenéutica, a la espiritualidad y el ocultismo. Gracias, maestro, te quiero mucho. Gracias. Muy bien, wow, me sacaron la leche, man.
No me hallo, si no gracias no me hallo. No me desmayo. Llevo mi leña al bosque a emboscarme sin perdón. Le pongo nombre a la fuga, emboscadura mi canción. Contemplamos herido el tiempo, la libertad se desnuda al hablar. Y en la mesa del último intento baila la sombra de lo singular. En un mundo de brisas y trampas, somos certezas de brisas que se van, como los versos que se nos escapan en los caminos hacia la verdad. Contemplamos herido el tiempo, la libertad se desnuda al hablar. Y en la mesa del último intento baila la sombra de lo singular. En el claro del bosque se juega la ronda, donde el jaguar respira, la luna es más blonda. Ahí se conspira, allí se desfonda, con poemas rotos y guitarras roncas. Es la emboscadura, un mar sin paredes. Bailan los árboles, vuelan los peces. Casa de letras, clara en el camino.